Bueno, ¿quiere que entremos a hablar algo de lo que pasó en el partido o no? Yo no tengo problema, usted sabe, Willy, Sí, ya Víctor, sé, que ya yo sé. no tengo problema en hablar de nada. De Así nada, que, bueno. por eso. ¿Cómo se vivió empecemos a ver, ¿cómo se vive este momento de Alberto Rodríguez Sá y Adolfo Rodríguez Sá pidiéndose reuniones para ver si pueden alcanzar algún acuerdo? ¿Qué es lo que ha pasado para que se llegue a eso? mire, yo creo que lo que ha pasado o lo que pasa en definitiva es que se están mostrando hoy que quizá hay diferencias en el pensamiento o en la forma de encarar la próxima etapa por parte de nuestros ambos máximos líderes de la conducción del peronismo. Pero, ¿a dónde está? Lo he dicho en otras ocasiones y lo reitero, ¿dónde está la principal discrepancia para mí? En los tiempos electorales. Y Alberto, finalmente, en la entrevista que dio, lo explicó. Sí. Él dijo, el pueblo argentino, también el pueblo de San Luis, está en terapia intensiva. Que nosotros estemos priorizando los temas electorales o los temas partidarios es muy malo, es muy malo. A eso hay que sumarle algo que sí he notado mucho, fundamentalmente en los últimos tiempos, que es decir, los que por ahí asusan el conflicto en función de solamente intereses personales o sectoriales, solamente en función de esos intereses. Entonces, yo diría que habría que tratar por todos los medios de dos cosas. Uno, que se vuelva a repetir el diálogo entre Adolfo y Alberto, que es lo que en definitiva solo nos puede llevar a la solución del conflicto. Y por otro lado, tratar de encontrar otras vías de diálogo con dirigentes reconocidos que pueden oficiar en ese sentido, pero que no estén en la cosa chica de la candidatura personal, de los intereses personales y de no comprender fundamentalmente los momentos sociales y económicos que vive la República Argentina, que sí les puedo asegurar son absolutamente dramáticos y complejos en sectores enormes de la población que viven mal y que pueden llegar a vivir peor, aún en lugares como San Luis, donde el gobierno permanentemente trata de paliar la situación. Pero todo lo estamos viendo, estamos todo el tiempo viendo lo que está pasando con la economía nacional, con lo que se viene. Un dirigente político, un funcionario que se precie de tal, no puede no leer lo que está pasando y lo que va a pasar en la Argentina a medida que avanzan estos planes económicos pero tan complejos para el pueblo. Entonces, lo importante sería eso, ¿no? Que algunos sectores que están pensando en ellos los dejen solos un ratito, como lo pidió Adolfo en la campaña del 2007, que pidió en el partido, déjenme solo, que yo escuche al pueblo. Sí. Y por otro lado, estoy absolutamente convencido que hay dirigentes importantes del peronismo de San Luis que pueden oficiar de alguna manera de predicadores del diálogo y que nos pueden llevar a la solución. Hoy, la verdad, después de un tiempo donde siempre se dijo que en realidad eran los sectores cercanos a Alberto Rodríguez Sá los que hablaban de cosas que Alberto no hablaba, creo que con la entrevista del otro día, después de la reunión, la entrevista del otro día por parte de Alberto Rodríguez Sá ha dejado claro que hay algunos temas que nosotros, si bien los planteábamos, no los planteábamos porque se nos ocurría. Ahí, ministro, algunos cuestionamientos o comentarios que se hacen, dice, de
por qué esta actitud de la gente de Adolfo Rodríguez Sá. Son la gente que en su momento no estaban con lo que es el oficialismo, con los Rodríguez Sá, y que ahora han vuelto al partido. Hagamos ejemplo, el Frente para la Victoria, que ahora Cristina no está más en el poder, y como que están fogoneando un poquito de afuera y como que dice, bueno, Adolfo, mira, el tema es así, que usted lo ven de ese lado así, porque según dice, hay dirigentes que se han acercado ahora a Adolfo, que están fogoneando esta división con Alberto. ¿Puede ser? Mire, hay situaciones complejas. Que uno vaya al partido y que en los lugares de la mesa de conducción esté sentado Daniel Sosa, esté sentado Donofrio, esté sentado Amado Neme, esté sentado Dopazo, esté sentado, qué sé yo, podría nombrar un montón más, digamos, ahora Julio Gómez. Puedo decir, por lo menos algo está pasando, porque primero que muchos han sido muy opositores, otros se han ido del Partido Justicialista para ser fundadores de Avanzar. Claro. Digo, a mí me parece que por lo menos hay un problema en el peronismo de memoria hoy. De memoria en el buen sentido. Si nadie dice que no corresponde que todo peronista que se haya alejado por algún motivo vuelva. No decimos eso, no estamos planteando eso de ninguna manera. Estamos planteando otra cosa. Estamos planteando de que el año pasado nosotros dimos la batalla de San Crispín, porque por ahí nos olvidamos. Pero el 13 de agosto del año 2017 el peronismo sufrió una rotunda derrota en las PASO. Sí. Y después nosotros fuimos convocados para dar la batalla de San Crispín. Yo le diría a los compañeros peronistas que vuelvan a ver el video de San Crispín, donde habla de cómo va a ser luego de la batalla cuando ganemos, cómo vamos a considerarnos hermanos los que demos esa batalla. Y que hoy estemos discutiendo estos temas, a mí me produce una profunda tristeza. Y que encima demos esta diferencia en el medio de la crisis social económica más importante que sufre la Argentina desde el año 2001, más tristeza todavía, porque luego le vamos a ir a pedir al pueblo que comprenda lo que estamos proponiendo, y nosotros hoy el pueblo nos ve, ¿sabe cómo? Que nosotros no entendemos lo que el pueblo está sufriendo y lo que ellos nos piden en definitiva. La base del éxito del peronismo de San Luis, aún con todas nuestras críticas que nos puedan hacer, con las cosas que nos faltan por hacer, por las cosas que por ahí el gobierno no puede resolver, porque siempre tenemos un presupuesto nada más. El presupuesto, siempre lo reitero porque por ahí nos olvidamos, el presupuesto más chico de la Argentina está en la provincia de San Luis. Decía que el éxito se había basado en la unidad. En la unidad no solo de los dos grandes conductores y líderes que tiene el peronismo de San Luis, sino también que eso se derramaba en la unidad del pueblo peronista. Entonces, que en medio de la crisis nosotros pretendamos de alguna manera dividir al pueblo peronista, al militante peronista, que no comprende lo que está pasando, pero sí sabe lo que le pasa al vecino del barrio, lo que está sufriendo, los problemas de distinta índole, pretender encima dividir el pueblo peronista está muy mal. Y creo sinceramente que nosotros, todos los que estemos en esta, de alguna manera, soncera, idiotez, que es no entender lo que siente, lo que sufre y lo que vive el pueblo, lo vamos a pagar. Qué claro. Sí. Más claro echarle agua. Pensaba en esto, Eduardo, cuando lo vas planteando, digo que los tiempos son otros. Y cuando Alberto habla de la gobernabilidad, que hay una sensación de que lo quieren sacar, que lo quieren desplazar, ¿eso se transmite al gabinete? Mirá, nosotros, el gobernador en el mes de mayo, Sí.
cuando empieza esto, se reúne con los senadores, con los diputados y con los intendentes. En general fue muy claro, pero fundamentalmente fue muy claro con los intendentes, muy claro con los intendentes. Y él les explicó lo que era el tema de la gobernabilidad. Faltándole en ese momento 1 año y 7 meses de mandato. O sea que estaba en la mitad del mandato. Pero los intendentes también estaban en la mitad de su mandato. Entonces les explicó por qué no se puede ser candidato 1 año y medio antes del traspaso de gobierno, entre otros motivos, porque explicó varios, entre otros motivos por la gobernabilidad de cada uno de los ejecutivos. Y se lo graficó de esta manera. ¿Qué opinan ustedes si yo voy hoy a su pueblo, le levanto la mano a algún dirigente como candidato a intendente a ver cómo pueden gobernar ustedes el resto de su mandato? Porque naturalmente se produce una transferencia del poder y también de las decisiones y de los alineamientos políticos. La mayoría de los intendentes pareció haberlo comprendido, pero aparte de eso, hay dirigentes muy importantes que son intendentes, como Mario Raúl Merlo, como el Gato Fernández de Tirizarao. Gato Fernández en esta semana ha hecho declaraciones a un programa de Radio de San Luis, donde dice cosas que no son ciertas. Mire, yo respeto, pero muchísimo, muchísimo respeto a los dirigentes políticos, a todos, pero fundamentalmente a ciertos dirigentes que uno ha tenido de alguna manera como referente por la claridad meridiana, por los posicionamientos ideológicos claros, y una de esas personas es el Gato Fernández. Sí. Bueno, esta semana yo le he perdido el respeto. Pero un baluarte del peronismo. Sí, pero le he perdido el respeto. Mire, él declara que los intendentes no pueden hacer los presupuestos municipales porque el Ministerio de Gobierno no se ha encargado de hablar como habla todos los años por el tema de las obras y demás. Yo lo que tengo que decir es lo siguiente, ¿no? Yo hace, de los últimos 12 años de mi vida, 9 años lo pasé en el Ministerio de Gobierno. Nunca el Gato Fernández, en estos años anteriores, vino a cerrar el presupuesto conmigo. Nunca. Nunca. Entonces, yo que tengo que entender que a un dirigente de la talla del Gato Fernández le dicen, che, anda a hablar cosas que no son, y él va y habla. Entonces, ¿cómo le voy a tener respeto? Porque en todo caso, el diálogo político siempre se ha dado, y siempre se va a dar, y siempre está abierta todas las puertas, tanto del Ministerio de Gobierno como del Ministerio de Obras Públicas, que en definitiva es quien define las obras, claro, y no el Ministerio de Gobierno, y del Ministerio de Hacienda. ¿Cómo es que no sabe? La ley de coparticipación es clara, es clarísima, y todos los años, obviamente, se van definiendo ciertas obras que son necesarias, pero que las hace el gobierno de la provincia. No tiene nada que ver con el presupuesto municipal. Lo que pasa es que me está dando a entender que hay una especie de engaño en los presupuestos municipales que le suman obras provinciales, porque no tiene nada que ver el presupuesto municipal con las obras que... Porque si mañana va el gobierno de provincia a hacer una escuela a Tirizarao, ¿qué tiene que ver con el presupuesto municipal? Claro. Nada. Entonces, por eso digo, yo respeto a todo el mundo y lo he respetado mucho, y para mí ha sido siempre un dirigente muy importante, pero en este caso le he perdido el respeto porque lo mandaron a pegarme a mí, y de alguna manera él sale a tontas y a locas hablando cosas que no son, pero las puertas del ministerio están abiertas, yo voy a seguir hablando siempre con Fernández. De hecho, uno de los dirigentes más importantes que él tiene es funcionario del Ministerio de Gobierno. Porque, viste, surge esto de las persecuciones, surge estos temas de que, che... Echaron a este porque... Sí, porque apoya a uno, apoya a otro. Por Dios, cuando el Gato Fernández ha echado a un dirigente de su gabinete por expresarse a favor de Alberto. Sí, me enteré eso. Entonces, digo,
a mí me parece que hay cosas que no corresponden. Lo que decís eso de la figura del ministro de gobierno, ¿por qué Rodríguez Sá, Adolfo, cuando juntó a los diputados, digo, vamos a trabajar el presupuesto porque hay municipios que son discriminados, y dijo que era culpa del Ministerio de Gobierno? Sí. Yo creo, a veces... Digo, porque no se anima a decir que es el hermano el que arma el presupuesto con No, bueno, Hacienda. yo a veces pienso también, eso que te decía yo, de que por ahí, de alguna manera, hay viste, esos pájaros que te pican todo el tiempo, de alguna manera, viste, que van y le dicen cosas que no son. El pícase eso. Porque, primero, la única manera que Adolfo diga eso es porque algún intendente le ha ido a decir eso, ¿no? Mira, hace unos días, un par de meses creo, Adolfo va a la localidad de Juan Jorba, invitado por la intendenta, sí, que había decidido cambiar la fecha de fundación del pueblo. Sí. Sí, me enteré de eso. Sí, no. Adolfo va, ¿Sí? obviamente, lo invita un intendente, No. Adolfo va de buena fe, Sí, claro sí, que sí. va de buena fe. Ahora, resulta ser que en el medio del acto, una dirigente o una señora vecina del pueblo hace un montón de planteos. Hace un montón de planteos sobre la fecha de la fundación, que cómo se cambian, que hay una ley, que hay una ordenanza, que qué pasó. Porque no es que vos cambias ciertas cosas porque un día te levantaste y se te ocurrió cambiarlo. Entonces la señora intendenta dice en medio del conflicto que se estaba generando, porque la señora Se lo gritaba. Marcela, no me acuerdo. Casale. Marcela Casale le Dirigente decía ruralista. una serie de verdades, ¿no? Ella dice, no, yo ya presenté la ordenanza en asuntos municipales. Yo vi el video, Sí. me fui a asuntos municipales, le pregunté a los funcionarios dónde estaba la ordenanza y me contestaron, no, nunca presentó la ordenanza. Nunca presentó la ordenanza. Pero aún cuando lo hubiera presentado, hay que esperar que la bicameral la apruebe. Claro. Pero era más grave, no la había presentado la ordenanza. Ahora, después, seguramente, a Adolfo, ella le dijo, no, la culpa es del ministro de Gobierno que no sacó la ordenanza. Claro. Cuando no la había presentado. Y lo expone a Adolfo a una situación difícil, Sí, porque sí. no era justo para el senador nacional estar en ese momento sobre la base de algo que claramente es ilegal, que es cambiar la fecha de fundación de un pueblo sin una ordenanza o sin una ley. Pero la señora hizo el acto y ni siquiera había presentado la ordenanza. Esa misma clase de intendente son los que después dicen cosas que no se pueden fundamentar ni se pueden justificar. Porque yo no tengo problema en hablar con ningún intendente, sobre los temas que hacen a la gestión municipal. De todas maneras, miren, nosotros hemos encontrado en un trabajo con el Tribunal de Cuentas, que viene de hace mucho, que hay muchísimos intendentes comisionados que no cumplen con la ley. Entonces, en función de eso, a principio de año anunciamos, para sáquenlo del contexto político, De la situación sáquenlo actual, del sí. contexto político. A principio de año anunciamos que íbamos a hacer un ranking, que se hizo en el año 2008, Sí. cuando Oscar Montero era jefe del programa de Asuntos Municipales, porque teníamos la misma problemática. Entonces hacemos un ranking, empezamos a ver cómo hacemos para que los intendentes cumplan con la ley, bueno, qué sé yo, y después termina en algún premio, ¿no? Es decir, para arriba, y también en una ayuda, que también es un premio para los de abajo, es decir, cómo hacemos para cumplir. La ley de intendente comisionado es muy claro, pero muy clara. Hay que presentar los papeles cada 3 meses. La señora intendente Juan Jorba hace por lo menos
1 año y medio que no presenta nada. Aparte de otra cosa. ¿Pero que se le puede sancionar? Bueno, no, pero que después viene el Tribunal de Cuentas. Claro. En este momento, Willy, hay cerca de 15 juicios de responsabilidad hacia intendentes comisionados actuales y que ya dejaron su mandato, porque después el juicio de cuentas es personal, sobre la... Ahora, una de las grandes problemáticas es la presentación formal de los papeles. Vos tenés una presentación formal que es cada 3 meses tal cosa, cada 6 meses tal otra, las tarifarias, los presupuestos, las rendiciones trimestrales, un montón de cosas que hay que cumplir en base a la ley de intendente comisionado. Bueno, cuando vos no cumplís la formalidad, porque hasta ahí es formalidad, ingresa el Tribunal de Cuentas a investigar todo el resto. ¿Me entendés? El Tribunal de Cuentas provincial, que es su obligación, Entonces, por eso digo que por ahí decir cosas que no son, el gobierno, mire, Alberto Rodríguez, si algo tiene es libertad en su cabeza y en su pensamiento. Le puedo asegurar que no persigue a nadie, que en ningún momento está pensando en eso. Ese tipo de cosas no las piensa él, no están en su cabeza. La cabeza de Alberto Rodríguez está todo el tiempo pensando en cómo solucionar problemas, en qué mirada le vamos a dar desde lo social. Por eso, fíjese, aún en este contexto económico que tiene la Argentina, lanza, porque es interesante, porque por ahí vienen las críticas, ¿viste? Veamos provincias, hoy, gracias a la tecnología y a todo, podemos saber qué pasa en cada provincia, ¿no es cierto? Bueno, veamos cuántas provincias del país han lanzado en este contexto un plan de vivienda. O sea, Villa Mercedes va a tener, ayer salió el llamado a licitación, ya salió el llamado a licitación. Entonces, que va a tener una inversión en viviendas de 510 millones de pesos. Ahora, ya, va a empezar ahora, pues ya tiene los terrenos, el gobierno de provincia ya llamó a licitación. Rápidamente hicimos 4 licitaciones para ver si podían participar varias empresas, para que nadie dijera nada, se dividen como se hacía en otra época, como se hizo en otra época, tratando... Bueno, y nosotros ¿qué solucionamos? ¿O qué busca el Alberto? Solucionar por un lado el tema habitacional en los sectores, y lo dijo, o sea, no digan que no lo dijo, en los sectores, en esta etapa de menores recursos, los más humildes. Y al mismo tiempo, solucionar una problemática que tiene que ver con la parte laboral de los obreros de la construcción. Entonces, se habló, se vio, qué sé yo, y con este número de viviendas, nosotros por lo menos solucionamos una problemática importante de sectores que, porque no hay inversión privada, porque no hay una sola obra del gobierno nacional en la provincia de San Luis, solamente están las obras del gobierno de la provincia. Entonces también vamos a solucionar, dice el análisis que sale también en el Diario República ayer, cerca de 2.000 puestos de trabajo en toda la provincia con la construcción de viviendas. Bueno, estos son los temas, Víctor, estos son los temas que le importan a la gente. Aparte otra cosa, hablando de la discriminación, después de este acto que se viralizó por todos lados con la señora... Sí, eso me ha golpeado. Porque... No, porque digo yo, ¿cómo puede ser que organicen un acto, está un senador nacional y surja que entró los gritos la mujer? También, pero más después te digo, porque yo estuve presente después. ¿Estuviste en el acto? No, en ese acto, no, días después, fui cuando se hizo entrega de vivienda. ¿Pues sabías que se entregaron en Juan Jorge de vivienda? No. Bueno, se entregaron viviendas. Sí, a los pocos días. A los poquitos días, no sé si a los 15 días se entregaron cerca de 15 o 20 viviendas. Sí. Linda vivienda, yo saqué fotos, las publiqué. ¿Saben? Linda vivienda, porque yo me interesó. Bueno, pero si le un pedí municipio... No, entonces, yo gobierno, disculpame, Eduardo, pero si es un municipio que está desquiciado, que no presenta un papel en la formalidad, digo, yo no espero el Tribunal de Cuentas, espero... Tomo unas medidas de cortos recursos, algo para que... No, porque no está dentro de nuestra posibilidad de eso, tampoco daría porque sería sancionar al pueblo. Yo lo que estoy diciendo es porque esta señora la veo en las fotos,
permanentemente al lado del Adolfo, sí, ¿no? sí. Permanentemente vos la ves al lado de la foto. Entonces, yo cuando hablan de que por ahí el Ministerio de Gobierno puede haber discriminado a alguien, yo me ofrezco a que, junto con el programa Asuntos Municipales, pongamos a disposición de la mayor dirigencia del peronismo de San Luis ciertas situaciones que podemos demostrar fácilmente de que no están ajustados a derecho, que no están ajustados a la ley. Entonces, y hablar eso de discriminación en un gobierno como el de Alberto, que siempre, permanentemente, vuelvo a insistir, trata de darle solución al conjunto de la población. Por eso, voy a decir, che, políticamente, analizarlo, políticamente, cuando vos te lo trasladás los votos, ¿es importante lo de los parajes? No. Pero es una concepción, es de la periferia al centro, es de acordarse de los hermanos sanluiseños que nadie se acordó nunca. Entonces, llevémoslo, pongámoslo, visibilicémoslo al tema y démosle una solución. De eso se trata. Adolfo, en su momento, también hizo cosas muy importantes por los parajes, como son, por ejemplo, el tema de los acueductos. Como es el tema de los acueductos, porque ustedes piensen que en los parajes uno de los temas más importantes de todo es el agua. Bueno, a nosotros nos gustaría que el conjunto de la dirigencia política de San Luis, del peronismo, estuviera pensando en estas cosas, estuviera pensando en grande, estuviera pensando en lo que está pasando, en cómo darle solución a las problemáticas de los hermanos, y no pensar en quién, vuelvo a insistir porque te lo dije antes, quién va a ser el intendente, el concejal, el diputado, el gobernador el 10 de diciembre de 2019. Les puedo asegurar que el conjunto de la sociedad está pidiendo otra cosa, y al que no lo comprenda, aunque hoy no parezca, lo va a terminar castigando. Eso quedó, yo me acuerdo clarito, del primer programa, ¿te acuerdas que hicimos, que estuvo él, que dijo, no es momento de candidatura, a nivel local, a nivel Mercedes, cuando había ya cerca de 10 candidatos a intendentes, ¿te acuerdas que lo dijo? Y quedó demostrado. Y lo sigue manteniendo, no es que fue en su momento. Ratificó, y claro. ¿no? Que es la máxima autoridad, digo, de este gobierno, digo, quiere decir que sus ministros están consustanciados con la situación. Bueno, ¿vos te sentís confrontado con algún sector del peronismo hoy? No. Yo no siento confrontación con nadie. Siempre, aunque no parezca, uno tiene que cumplir cierta función que tiene que ver con la responsabilidad que tiene y también tiene que ver con lo que piensa y con lo que siente. Entonces, a veces hay algunos funcionarios o dirigentes que quedamos más expuestos, pero es porque nosotros cumplimos nuestra tarea al pie de la letra. En definitiva, es la función de un ministro político. Claro. Tratar de llevar ciertas posiciones que hoy han quedado claras, después de la entrevista y después de la reunión, han quedado claras que uno, en definitiva, en el marco de un proyecto político y de un gobierno, siendo funcionario de ese gobierno, tiene que ser leal a la persona que lo designó, que en un momento dado entendió que podía ser útil para el gobierno y para la provincia de San Luis, y de ninguna manera hacernos los distraídos, mirar por otro lado, esconder la cabeza, como hacen muchos funcionarios que están en contra del gobernador, y sin embargo no veo que tengan una posición por lo menos conciliatoria en el sentido de decir, che, si yo estoy acá y de alguna manera puedo ayudar, pero van llevando a algunas personas, algunos dirigentes, van llevando las cosas a un terreno que es muy malo, que es lo personal. Porque nosotros, en definitiva, debemos discutir de política, debemos discutir de proyectos, debemos demostrarle al pueblo de San Luis que nosotros vamos a traer un proyecto mejor todavía de que pueda traer los otros sectores de la oposición.
Por eso, cuando vos lo personalizás los problemas, estás bajando. En realidad te estás yendo muy abajo. Porque el peronismo de San Luis es exitoso por eso que digo, los proyectos, los programas, la diferencia del gobernar, la unidad y la conducción de nuestros líderes. Ese es el éxito de San Luis. Y bueno, pero hay gente que no lo comprende. No, sí lo comprende. Lo que pasa es que se pierden por las candidaturas, se pierden por lo personal, se pierden absolutamente por creer que hay cosas que son mías. Llega un momento en que vos, después de muchos años, decís, no, mirá, esto es mío, 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 y no lo voy a largar, y no lo voy a largar. Mire, en definitiva, todo, de todo, el dueño es el pueblo. En una democracia, el dueño es el pueblo, y el que elige es el pueblo. En definitiva, lo que nosotros debemos hacer es tratar de que cuando llegue el momento, voy a insistir, van a pasar muchísimas cosas en los próximos 4 o 5 meses en la Argentina. Cuando llegue el momento, tratar de que el pueblo elija en las mejores condiciones, ojalá pudiéramos, en las mejores condiciones económicas, sociales y demás, pero fundamentalmente en condiciones de paz social. Y la paz social también la tiene que defender el partido de gobierno, el partido que está en el gobierno. Lo debe defender. Entonces, escuchaba por ahí algunas declaraciones del diputado a mí, que ustedes hablaban al principio, pero más allá de eso, ustedes piensen, el gobernador de la provincia va humildemente al Partido Justicialista solo. Fue acompañado solamente por su secretaria privada, Josefina Aldana, que ni siquiera subió, se quedó abajo. Ni siquiera subió. Y al mismo tiempo, algunos le hacían como un, no sé, una demostración de fuerza, o qué sé yo, que hubiera 200 personas, de las cuales 100 y pico eran de acá del municipio de Villa Mercedes, al gobernador de la provincia, que fue solo, que no tuvo ningún problema porque es un hombre de diálogo. Sí, como que había hinchada. Para un lado apoyaban y para el otro, nada. Pero porque porque el gobernador quería ir solo, porque a él lo invitaron a una reunión, vuelvo a insistir, a una reunión que en el mejor de los casos era para 10 personas. 10, la mesa del Consejo, la mesa del Congreso Provincial y nuestros máximos líderes, Adolfo, que es presidente del Consejo, y Alberto, que es el presidente del Congreso. Eran 10, 12 personas, no debía haber más nadie. Y estaba lleno. No, tampoco estaba lleno, tampoco estaba lleno. Lleno de mercedinos. Pero lo que voy, pero si justamente de eso estamos hablando, de decir, esa mesa debía deliberar, charlar, dialogar, encontrar las soluciones en un marco casi, te diría, como pidieron allá en el 2017, de silencio. Diálogo. Y de diálogo. Yo la verdad que por eso digo que hay cosas que no comprendo. Te voy a decir, Willy, sobre la pregunta que me decía, no siento nunca, y ni voy a sentir nunca que haya, que yo, lo mío sea personal con algún sector o con alguien. No. Vuelvo a insistir, a veces hay que comprender la función y la tarea que realizan ciertas personas, pero siempre buscando lo mejor para San Luis, no lo peor, siempre buscando lo mejor. Y lo mejor para San Luis, no me voy a cansar de repetirlo y decirlo, lo mejor para San Luis es la unidad. Lo mejor para el peronismo es la unidad. Y lo mejor que nos puede pasar es que Adolfo y Alberto estén juntos. Lo mejor que nos puede pasar. Entonces, lo que deberíamos hacer, los que de alguna manera podemos decir, che, los que vamos colgados, porque no sé cuánta gente, sinceramente, saco a algunos dirigentes, obviamente, pero no sé cuánta gente realmente puede salir sola a decir, yo tengo un respaldo de la sociedad,
yo tengo votos, yo soy un dirigente importante, no sé cuántas, serán 2, 3, 4 personas más en toda la provincia, que quizás. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a colaborar con el diálogo, no vamos a ayudar, no vamos a sumar? Pero porque tenemos que tener claro el proyecto. El proyecto es provincial. El proyecto se compone con nuestros dos líderes, no con uno o con otro, con los dos líderes defendiendo a San Luis, peleando por San Luis. Mira, yo le voy a decir algo. Fíjate, cosas que pasan desapercibidas y deberían ser tarea de nuestros legisladores. En teoría, los subsidios al transporte van a dejar de ser percibidos por la provincia el 1 de enero. Bueno, la mitad de los subsidios al transporte a la provincia de San Luis ya se lo descontaron este mes, lo cual quiere decir que avisoramos un complejo escenario para el tema de transporte en toda la provincia de San Luis. Entonces, a mí me encantaría ver a los legisladores nacionales y provinciales preocupados por estos temas y inmediatamente pedir una audiencia con el ministro de Transporte de la Nación, con las autoridades nacionales, para tratar de ayudar no al gobierno de San Luis, no a las empresas de transporte, al pueblo que va a sufrir las consecuencias de los tarifazos en el transporte que se vienen, que Poggi no dice nada, que Ricardo no dice nada, que Rocha y Bonino recién lo no dicen nada, ¿me entendés? O sea, fíjense lo que les voy a decir, fíjense para hacer un paralelismo. De alguna manera, y yo lo entiendo y está bien políticamente, yo seguramente los dirigentes radicales piensen que el pueblo está pensando en la interna de ellos, que está desesperado por ir a votar el 28, que va a ver. En realidad, el pueblo no está viviendo eso. Está viendo, sintiendo, sufriendo otra cosa. No es la pelea del dirigente político. Entonces, ellos también están equivocados. Ellos también están equivocados y no están comprendiendo que ellos deberían exigirle a sus legisladores nacionales y provinciales que son del partido de Macri, que son del gobierno de Cambiemos, que vayan a Buenos Aires, le exijan al ministro de Transporte que deje de perseguir y discriminar, eso sí, lo hace a la provincia de San Luis. Entonces, voy a decir, esos temas son importantes. Quiero hacer relevancia y quiero que ustedes después lo chequen. Hay un diputado provincial que ha hecho declaraciones en el programa de Otero, en San Luis, diputado provincial por Junín, diciendo algo así como que la gobernabilidad está rota. A mí me parece muy grave, declaraciones muy graves de un diputado provincial. Nosotros las vamos a chequear, obviamente, pero son muy graves las declaraciones. ¿De qué partido es? De la UCR. El Partido Justicialista. El Partido Socialista. El Partido Justicialista. El Partido Justicialista. Entonces, fíjense, sí, Chávez. Fíjense cómo son las cosas, que en el año 87, en el 87 cuando se reforma la Constitución, finalmente era porque la gobernabilidad, ahí se comprendía que iba a estar dada por el Senado. Sí. 30 años después nos damos cuenta que era verdad, que el que garantiza padece la gobernabilidad es el Senado hoy, porque si esas declaraciones de Chávez son o de alguna manera mayoritarias en el bloque, son sumamente perjudiciales para no solo la unidad, sino para tratar de comprender lo que está pasando. Fíjense lo que son las cosas, mire, porque también habla de que hay municipios discriminados y demás. Yo, en enero de este año, como a cualquier persona normal que cumple tareas y demás, a mí me tocaba mi periodo de vacaciones. Yo, como todo el mundo sabe, uno tiene familia, yo viajo todos los días de mi vida, o sea que las vacaciones son un derecho para cualquiera. Sí, para cualquier trabajador. Pero surge el conflicto con los empleados municipales de la localidad de Merlo. Sí. Entonces el gobernador me pide que me encargue del tema. Cancelé mis vacaciones y me aboqué al tema y lo
lo fuimos solucionando con el intendente Rodi Flores, que bueno, obviamente todos podemos tener conflictos y todo, y el Rodi la verdad que es una persona maravillosa desde el punto de vista humano, y por ahí estaba aconcojado por la situación, ¿no? Bueno, nos abocamos, hicimos una serie de reuniones, además, bueno, terminó eso en una reunión con el gobernador. Después de eso, firmamos una serie de puntos como para encontrar salida a la situación, y luego de eso se le hace un aporte para destrabar el conflicto. Yo recuerdo haber ido a la localidad de Merlo en los días posteriores a una reunión con los concejales, también con el diputado y demás, y me agradecía mucho que hubiéramos podido intervenir, solucionar el conflicto, y uno de ellos fue Chávez, que me dice, vos sabés, Eduardo, que acá nosotros no íbamos a poder caminar por la calle. Expresiones de él, ¿eh? Él me lo dijo a mí. Entonces, yo hoy veo esas declaraciones y digo, ¿qué parte me perdí de la película? Porque vos pasás de ser un salvador a ser un discriminador. Digo, pero esto ha sido con todos los municipios. Que diga otra cosa. Salió ya publicado que el gobernador en la próxima semana se instala aquí en La Pedrera para ir monitoreando todo lo que ¿Cuál es el fundamento de esto? No, mire, el fundamento está dado por lo siguiente. Alberto, no solo en esta etapa, sino antes también, en el 2003, 2004, 2005, él trata de... el tema social para él es muy importante. Es muy importante. Entonces lo trata de visualizar lo más cercano posible, y él sabe perfectamente que siempre hay situaciones para monitorear, para resolver, para evitar excesos por parte de algunos sectores, que siempre los hay. Y no estoy hablando de la gente humilde, estoy hablando de los excesos que se cometen desde el poder, muchas veces, en el sentido de decir, los pañuelos solidarios, ahora, yo me surge esto, viste, por ahí, y me acuerdo de cosas. Había una persona que se enojó en ese momento con el ministro Tamayo, porque Tamayo no le dejaba que los pañuelos solidarios cumplieran tarea en una estancia que tenía esa mujer. Dice, pero no es así la cosa. No. Acá tiene que cumplir tarea. Digo, no quiero nombrar, no quiero decir, no quiero ni siquiera decir el cargo, ¿me entendés? Porque esas son las cuestiones que por ahí tiene que el propio gobernador de la provincia tratar de contener, para que los que dicen que son peronistas no abusen de los humildes. Los que dicen que son peronistas no abusen de los humildes. A mí me encantan las declaraciones que hace por ahí el expresidente Mujica, ¿no? Sí. Cuando habla él, dice, el que se dedica a la política tiene que aprender que tiene que vivir como la mayoría, no como la minoría. Tiene que vivir como la mayoría. Si no, se dedique a otra cosa. Se dedique a otra cosa. Ahí, esto es la última mía, porque sí, ya son 13 y 8 minutos. Ya se paró. Lo que yo veo, nos van a correr. Lo que yo veo... No, pero me quedó mal eso. Quiero saber ya quién es la mujer. No. La mujer esta que ha querido utilizar beneficio propio. No, dice, vengan a limpiarme el campo. Claro, porque acá me acuerdo que Aguilar se vio una maquinaria del municipio en un campo de un funcionario y se vino la debacle. Claro. Terminó yéndose el municipio. Lo que yo quería
consultar y lo que veo de afuera que el gobernador dice, hay 2019 y hay que unir el peronismo a nivel nacional. Pues yo digo, ¿cómo va a ir a hacer una reunión? Dice, mira, nosotros nos tenemos que juntar, juntemos todos los principales dirigentes peronistas del país. Dice, mira, necesitamos que nos unamos, dejemos las diferencias de lado. Y le salte uno y le digo, pero si vos en San Luis te estás dividido el peronismo, está con tu hermano. ¿Qué le digo? Yo, ¿con qué le salgo? Porque, ¿qué respuesta le doy? Bueno, fíjese que sí, la pregunta es buena y aparte esto surgió con la Pedrera. Cuando viene toda la jornada de la militancia nacional de la Pedrera, en ese momento había muchos gobernadores que estaban pensando en venir, había algunos gobernadores que habían confirmado la presencia, y de alguna manera la división que se dio en esos días generó... Sí, hubo muchísimos ausentes. Lo hizo público Rodríguez Adolfo, dijo, no me han invitado, no voy. Pero de todas maneras... Hay que tener memoria, parece que tienes razón, Eduardo, estamos desmemoriados. Quiere decir de alguna manera que bueno, que la tarea del Alberto no va a ser solo unir el peronismo nacional, tenemos el provincial. Dice que las declaraciones de él, ¿cuáles son? Fue una reunión informativa y vamos a seguir buscando el camino del diálogo y la unidad. O sea, él no hace declaraciones que tengan que ver con la desunión, ni con que está en una posición extrema, ni con que... No, él dice, nosotros vamos a seguir buscando las alternativas del diálogo y la unidad, que es lo que todo buen peronista bien nacido tiene que hacer. Tenemos que todos, entonces en vez de ver al compañero con la palabra, con lo que significa compañero, ver al compañero como alguien a quien hay que denostar, casi como si fuera un enemigo, cuando nosotros tenemos de enemigo o de adversario, mejor, a Macri, a Cambiemos, al Fondo Monetario Internacional, a los que están haciendo tremendo negocio, a las usuras de los bancos con tasa del 75%, que no defienden a nadie, que de alguna manera en esta semana que se vio, hubo una jugada tremenda por parte del gobierno nacional, primero decir que estaban intentando que los usuarios paguen el retroactivo del aumento del dólar, lo cual era claramente imposible, porque la justicia lo iba a suspender, eso estaba claro. Pero decía Willy lo de tener memoria, porque fueron por la de máxima, pero arreglaron lo que realmente iban a hacer. ¿Qué iban a hacer? Estatizar la deuda, porque ahora es el pueblo argentino a través del Estado el que lo va a tener que pagar. Sí. ¿Quién hizo esto por primera vez sobre las empresas privadas? Domingo Cavallo en 1982, cuando estatiza la deuda externa de las empresas privadas. Domingo Cavallo, funcionario del gobierno militar en ese entonces, en 1982, estatiza la deuda de las empresas privadas. Y esto que acabamos de hacer lo mismo. Estatizaron la deuda para que la pague. ¿Qué es lo que es el Estado Nacional? ¿Qué es lo que es el Estado? Es una entelequia, es el pueblo argentino. Nosotros. Entonces, fíjese lo que van logrando estas posiciones ideológicas que siempre son favorables a las empresas, nunca al pueblo argentino. Entonces, ¿no deberíamos estar dando la batalla cultural, ideológica, por la independencia nuevamente, en contra de estas políticas y de estos dirigentes? ¿O tenemos que estar peleándonos con el compañero, el vecino, el de al lado, el que dimos la batalla de San Crispín el año pasado, donde justamente la batalla era contra los Donofrio, contra los Poggi, contra los Julio Gómez, y ahora resulta ser que yo tengo que ir al partido y digo, desde dentro de poco me va a dar las instrucciones Donofrio? Bueno, discúlpenme, no me van a encontrar en esa, porque yo voy a seguir peleando por el diálogo, por la unidad, voy a seguir peleando porque nuestros líderes estén de acuerdo, como han estado a lo largo de los años, con sus diferencias y sus discrepancias que seguramente la han tenido, pero porque siempre, fíjense, porque yo
yo vi hace unos días un dirigente o una dirigente, no me acuerdo, que decía, en tono amenazante, decía, porque primero San Luis, primero San Luis, primero San Luis. Y yo digo, bueno, vamos, primero San Luis. Pero primero San Luis. En todo su contexto y en todo lo que quiere decir primero San Luis. Cuando vos decís primero San Luis, como cuando el general nos enseñó a nosotros que primero estaba la patria, después el movimiento, y claro lo decía, y por último los hombres, es lo mismo que cuando podemos decir hoy primero San Luis, segundo San Luis, tercero San Luis. Entonces, ¿los hombres dónde están? En el primero San Luis. Bueno, vamos con esa consigna, primero San Luis, y cuando sea así, claramente vamos a encontrar todos los caminos de la unidad, porque vamos a estar cumpliendo con lo que nos enseñó y nos legó el general Perón y con lo que nos pide el pueblo de San Luis. Que primero esté San Luis, que primero esté el pueblo de San Luis. Siempre, cuando nosotros tengamos claro que estamos defendiendo los intereses de San Luis y de su pueblo, seguro que no nos vamos a equivocar. Pero bueno, insistí en algo, todos tenemos que pensar así, y también ha llegado el momento, de alguna manera, de plantearlo así. Porque si es verdad que somos peronistas, tenemos que, entre todos, encontrarle la actualización, si vos querés, pero sobre ese marco ideológico que son las 20 verdades del peronismo. Que si uno no se sale de esas 20 verdades, encuentra todas las respuestas. El problema, Víctor, es que muchos de los que hoy se dicen dirigentes nunca supieron ni siquiera que existían las 20 verdades. Ni siquiera leyeron alguna vez algo, aunque sea, ¿sabe qué podrían hacer, Willy? Que seguramente vos, que sos un formador, digamos, de ideología y siempre estás con el tema, recomendarles que vean Sinfonía de un Sentimiento, pero que la vean por lo menos 10 veces, porque no la van a entender al principio, Pero en Sinfonía de un Sentimiento, porque hoy la gente no lee, pero sí es interesante ver el video, explica mucho de por qué somos peronistas, de cuál fue la función de Perón, fundamentalmente cuál fue la función de Eva Perón, porque ya también nos hemos olvidado de cuál y por qué ese momento histórico de Eva Perón, que no se podría repetir en otro contexto. Entonces, si vemos esa película, si comprendemos las 20 verdades, si entendemos la ideología y tenemos claro que vos no sos peronista, si en tu cabeza no están primero lo humilde y lo que sufre el pueblo trabajador, no sirve de nada todo lo que estamos haciendo. Cada uno se debería volver a su casa y dejar de joder con el peronismo. Bueno, que cierre. No, aparte, me quedé yo enganchado, me llevó a mirarme para atrás, a analizarme, porque la verdad que es cierto, son dos verdades indiscutibles las que se han dicho y que creo que dan por tierra con cualquier especulación de lo que puede pasar políticamente a partir de esta pequeña diferencia de los hermanos que son los conductores del PJ. Que se dejen de joder con el peronismo. Me parece que ese es el término y esa es la realidad. Y creo que coincide con lo que hemos venido sosteniendo. Eduardo, bueno, preclaro has estado, ¿eh? La verdad que no me sorprende porque, bueno, sé cuál es la mirada que tenés sobre el tema. Y creo que a la gente, digo, ya dejaste de ser el ministro en esta, fuiste Eduardo Monnerruiz, un militante más que viene a plantear. Siempre lo trato de plantear así, porque si no, cuando vos sos, digamos, si vos hablas como ministro, tenés limitaciones. Sí. Entonces es muy bueno. Y también digo esto porque en los últimos tiempos han aparecido una expresión que había mucho en otras épocas, que era el peronómetro. Sí. ¿No?
había muchos que venían con el peronómetro Te medían y ellos nos decían cuánto de peronista tenía Víctor, sí o no, viste, no sé. Eso es muy complicado porque nos pone a ciertas personas, se ponen como que tienen, digamos, de movida Sí. en una posición de poder medirte a vos, de poder opinar sobre cuánto vos de peronista tenés o no. Y eso en alguna medida es lo que pasa cuando algunos se plantan en la puerta del partido y dicen, vos entrás y vos no entrás. Claro. Claro, Vos entrás y vos no entrás. Entonces, yo le diría a los compañeros que lo escuchen al Adolfo, porque el Adolfo en la reunión anterior dijo, el partido de puertas abiertas. Acá entra el que quiere, todo el partido es de puertas abiertas. Y después los que lo siguen, digamos, tratando de expresar su posición, cierran la puerta del partido. Y aparece el peronómetro. Claro. No es así, Sí, no es así. Si quiere, pero aparte no es expulsando a los compañeros, no es combatiéndolos. Nosotros, vuelvo a insistir, el adversario está en otro lado, no está acá, está en otro lado. Y termino con esto. Vos sabés que he elegido, de alguna manera, porque me gustó mucho la entrevista que me hicieron otra vez, he elegido esta radio para llamarme a silencio después. Bueno. Porque eso que digo, de que debemos encontrar el camino del diálogo, tenemos que encontrar cierta dirigencia que sé que hay muchísima, que nos va a tratar de encontrar el camino. Doy ejemplo así, te doy un ejemplo para que nos entendamos. Una María Angélica Torrontegui o una Chela Mazzarino están en condiciones, ella, por su historia, por su trayectoria, por muchísimas cosas más, seguramente de poder, doy dos ejemplos, debe haber montones, de gente que podría estar trabajando en una posición que debería ser. Naturalmente, fíjate lo que te voy a decir, naturalmente, por trayectoria, por experiencia y por muchas cosas más, Mario Raúl Merlo podría ser uno. Pero no en estas circunstancias, claramente no en estas circunstancias, pero claro que podría ser una de las personas que trabajen por la unidad del movimiento peronista. Pero la vamos a encontrar. Y vuelvo a insistir, ¿por qué digo eso de por ahí llamarnos silencio durante un tiempo? Porque creo que es lo mejor para ayudar precisamente a encontrar lo que hay que encontrar, que es nada menos y nada más que la unidad del movimiento peronista de San Luis, que está expresado por la unidad de Adolfo y Alberto. Bueno, pare. No va a cerrar así, digo. Eligió el ministro esta radio para después llamarse a silencio. Lo felicito, porque usted es el dueño de este medio y usted está generando todo este tipo de cosas. No, es el tema. Aparte, no, usted no se haga el humilde, usted participa también. Bueno, es una dupla. Yo cuando uno juega. No, usted se hace el visitante, pero si tenemos años de amistad, así que. Usted diga lo que tiene que decir. Dice, no voy a decir nada. No, usted diga lo que tiene que decir. A mí me parece bárbaro y acepto el desafío del ministro que dice, bueno, en este ámbito, muchachos, les aviso, me llamo a silencio, voy a trabajar por la unidad del peronismo. Le estoy diciendo a la prensa en general, voy a estar en otra coyuntura. Y es bueno que lo diga acá y nosotros sinceramente lo agradecemos, Eduardo. No hemos pasado 20 minutos. Sí, porque... No, lo que pasa es que, le entiendo, ¿viste? Sergio se tiene que ir a cubrir lo que es las transmisiones de los partidos que se juegan. Hay partidos. Pobre Sergio, denle un poco de respiro. Eduardo Gastón Morales, hijo, gracias por estar, por haber venido, por compartir estas cosas, y sé que muchas cosas salieron del corazón, y también de la pasión. Así que estamos agradecidos sinceramente. Sergio Studen, gracias por estar en los controles. A los amigos que nos han hecho el aguante del otro lado también. Víctor, que tenga buen fin de semana. Nos reencontramos, Dios mediante, el próximo sábado. Así que vamos a ver para no bajar el nivel de entrevistado. Ya llevamos la cresta de la ola. Claro, la próxima que sigue. Ahora hay que mantenerse. Claro, bueno. Nos vemos el sábado. Muchas gracias a toda la audiencia. Gracias a todos. Gracias. Chao.